Bueno, como saben todos, venimos desarrollando, llevando adelante un ciclo de capacitaciones para el fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector. Desde el mes de septiembre estamos trabajando con este ciclo. Este ciclo forma parte de la actividad de fortalecimiento de espacios regionales de la sociedad civil en red y es cofinanciado por la Unión Europea en Argentina, y también tenemos el apoyo de FEDEFA, que es la Federación de Fundaciones Argentinas. ¿Sí? Mi nombre es Angie Leguía, mi apellido. Soy responsable del área del tercer sector de la Fundación Prosperidad, y desde el 2017 venimos trabajando con las organizaciones del tercer sector de la provincia, a través de encuentros, de charlas, capacitaciones, pero el año pasado, en el 2019, nos vimos en la necesidad de hacer algo un poquito más grande, ¿sí? Y crear una mesa facilitadora para el tercer sector de la provincia. Esta está compuesta por organizaciones del tercer sector, fundaciones y asociaciones, y también por organismos del sector público y también del privado. ¿Sí? El objetivo de esta mesa es justamente profesionalizar a las organizaciones, colaborar con el desarrollo de las mismas, facilitando herramientas como estas capacitaciones que estamos dando, y también a través de la articulación y la asociatividad. Sí, así que para nosotros es un honor también hoy poder dar esta capacitación de la mano de Joaquín Rodríguez Calpach. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y el tema es planificación y seguimientos de proyectos en el marco de los ODS. Así que le voy a pasar el micrófono, el mando a Joaquín para que él nos cuente un poco acerca de su trabajo, ¿sí? Y podamos comenzar con esta charla. Joaquín. Bueno, gracias Angie. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Angie, mi nombre es Joaquín. Soy licenciado en Ciencias Ambientales, ambientólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, me voy a presentar un poquito para que también entiendan cómo va a estar enmarcada esta capacitación desde mi perspectiva. Yo tengo, bueno, un poco de experiencia trabajando con organizaciones campesinas durante varios años. En mi época de estudiante en la Facultad de Agronomía de la UBA, trabajábamos mucho con organizaciones en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Misiones, relacionado a, sobre todo, temáticas de agroecología y de defensa del territorio también. Así que, bueno, ahí empecé a tener mi acercamiento con organizaciones sociales y hoy en día estoy trabajando en el Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto de Vivienda es un área del gobierno que se encarga de la reurbanización de las villas en la ciudad. Y dentro del instituto yo tengo, mi rol es el de abordar las problemáticas ambientales que van surgiendo en los barrios vulnerables de la ciudad. Así que bueno, ese soy yo, mucho gusto, y bueno, y en base a mis experiencias y en base a mis conocimientos voy a estar dándole esta capacitación que va a estar centrada en abordar algunas lógicas para pensar indicadores en proyectos de las organizaciones civiles. Así que bueno, arrancamos, si les parece. Buenísimo. Bueno, la primera parte de esta capacitación la nombré introducción, y vamos a abordar tres conceptos que a mí me parecen importantes para abordarlos, para charlarlo entre nosotros, o bueno, que cada uno después pueda reflexionar, indagar más también y profundizar en cada uno. El primero de ellos es medio ambiente, así que bueno, me parece importante hablar sobre el ambiente, sobre el medio ambiente. ¿Qué entendemos como ambiente? ¿No? Puede pasar que a varias, cuando se les viene la palabra ambiente, piensen en lo que consideraríamos naturaleza, ¿no? En animales, en plantas,
en biodiversidad, pero el ambiente, el concepto de ambiente abarca, es más abarcativo que solo la naturaleza, ¿sí? Acá yo les estoy compartiendo dos definiciones, no son las únicas, pero sí son dos definiciones que a mí me parecen que son muy válidas y que, bueno, que quería traerlas. Una es de la UNESCO de 1977, que señala que el medio ambiente está definido por la interacción entre el medio social, cultural y el medio físico, biológico, ¿no? Del medio natural. Y el de Prioto, del 2009, que define que el ambiente es un sistema dinámico y complejo que resulta de la interacción entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. Entonces, a ver, esperen que me voy a organizar acá porque tengo a ver, ahí está. Y voy a poner, ¿se ve el puntero ahí? Tal vez sirve. Bueno, entonces tenemos dos medios. Tenemos el medio natural, que está simbolizado acá por los arbolitos verdes, y tenemos el medio social, cultural, que está simbolizado acá por los edificios. En este caso sería un medio urbano. Hola ¿Sí? Joaquín, buenas tardes. Discúlpame, no se está viendo tu presentación en la pantalla, te aviso. ¿No se está viendo la presentación? Sí se la ve. Ah, yo la yo veo. no la estoy. Se ve, pero por favor escriban en el chat, ¿sí? Cualquier duda o consulta. Se ve, Joaquín. Bueno, continúo y cualquier cosita escriben por el chat y Angie levanta las solicitudes. Bueno, volvemos. Tenemos el medio urbano, en realidad sería un medio social y un medio natural. ¿Qué sucede? El medio social está integrado por varios factores, entre ellos la infraestructura, el sistema social, institucional de las sociedades, el sistema político, el sistema económico, principios éticos y muchos otros, ¿sí? Sistemas productivos también. Nosotros como seres humanos, para subsistir, para reproducirnos, para desarrollarnos como individuos y como sociedad, hacemos uso del medio natural. El medio natural está definido, está integrado por lo que consideramos la atmósfera, la hidrosfera. La atmósfera sería todo, la atmósfera, todo lo que sería aéreo, digamos. La hidrosfera, que sería el medio acuático, la geósfera está más relacionado a lo geológico, y la biosfera relacionado al bioma, a los animales, y sí, a los seres que están sobre el medio. Entonces, entre estos dos medios, el medio natural y el medio social, existen un montón de interrelaciones que pueden ser muy complejas, pueden ser muy distintas, y que van a verse modificadas según un montón de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo la relación entre un medio urbano de ciudad con el medio natural, en donde tenemos altas emisiones de dióxido de carbono, porque hay muchos autos, porque hay mucho combustible circulando, donde tenemos muchas calles asfaltadas, entonces la superficie del suelo se ve, o sea, el suelo se ve tapado por el asfalto y perdemos la absorción del agua, entonces toda el agua que cae sobre el asfalto se va, escurre por el cemento y terminan en lugares concentrados. Y también, bueno, y hay un montón de otras interacciones que se ven afectadas por el medio urbano, ¿no? También la cantidad de residuos que se genera una ciudad, por ejemplo. No es lo mismo esa relación del medio urbano con la naturaleza al medio rural, por ejemplo, con la naturaleza. Y dentro del medio rural tampoco es lo mismo la relación de un gran productor que lleva a cabo, por ejemplo, monocultivos, grandes extensiones de producción de un solo cultivo, ya sean granos como maíz, soja, trigo u otros, o pequeños productores
que tienen producciones más diversificadas y que tienen otra lógica de relación con la Tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido el ambiente es muy complejo. Y el ambiente es mucho más que pensar en un árbol, en los animales, sino el ambiente hace referencia a todas esas relaciones que se pueden dar. Bien, ahora les voy a compartir, hay diversas corrientes éticas para pensar el ambiente. Mi idea es compartírselas, yo no voy a hacer acá apología por ninguna, pero bueno, sí que ustedes sepan que al ser tan complejo hay muchas corrientes desde donde se entiende el ambiente. Las voy a dividir en dos sectores. Un gran grupo que es el grupo dualismo, lo llamamos dualismo, y donde vamos a tener, ahora explico, vamos a tener a un antropocentrismo fuerte y una mirada antropocentrismo moderado. ¿Qué significa antropocentrismo? Es una mirada vista desde la perspectiva del ser humano, ¿sí? El ser humano se para y ve todo desde su perspectiva, entiende al ambiente y a la relación de naturaleza-sociedad desde la perspectiva del ser humano. El antropocentrismo fuerte es una línea que considera que el ser humano es el ser supremo en el planeta y tiene derecho a hacer lo que quiera sobre la naturaleza. O sea, el medio social por encima del medio natural y para usarlo según todos sus intereses y sin importar nada. Esa línea apunta mucho a la tecnología y al mejoramiento de la tecnología para resolver problemáticas ambientales, por ejemplo, ¿sí? El antropocentrismo moderado, acá lo divido en tres sublíneas. Uno es el utilitarismo, que bueno, es también una mirada antropocentrista, miramos del hombre y pensamos en la naturaleza como un medio utilitario en el que conseguimos recursos, pero no solo recursos para construir, para producir, sino también en la naturaleza como un medio en el que podemos encontrar paz, podemos encontrar relajación, podemos encontrar otros placeres que nos da la naturaleza. Entonces, la naturaleza es útil a nuestras necesidades o a lo que queremos. Bueno, después otra línea de responsabilidad, me comí la P, que hace hincapié en la responsabilidad que tiene el hombre y o sea, el ser humano, sobre el medio natural. Se considera el ser humano como principal, como actor principal en esta relación naturaleza-sociedad, pero como un ser que debe tener conciencia y debe ser responsable en la relación que tiene con el medio natural. Y por último, la inspiración católica, que está relacionada a la visión de que todos los seres tienen derechos, o sea, la naturaleza tiene derecho y es importante por ser creación de Dios, pero que el ser humano es a semejanza de Dios, con lo cual es más importante que la naturaleza. Esas son las líneas. Y después, el otro gran grupo es el monismo, que se van a caracterizar por ser un anti-antropocentrismo. ¿Qué significa esto? Que destruyen, no destruyen, sino que desarman esta idea del dualismo entre naturaleza y sociedad como dos cosas distintas, y se sigue hablando de naturaleza y sociedad, pero como algo único, no como dos medios distintos. Y ahí tenemos el biocentrismo, que el biocentrismo lo que plantea es que todos los seres tienen sentimientos, tienen razonamiento, y se ven afectados por lo que les sucede. Se les da una entidad a cada organismo vivo del planeta. Después está el ecocentrismo, que pone el eje ya no en los individuos, ya no en los seres, o sea, no en los animales, en las plantas y en el ser humano, sino en el sistema, en el ecosistema. Pone la mirada
pensar a la relación sociedad-naturaleza como un ecosistema. Y después la ecología profunda, que lo que hace es medio parecida, es como, por ahí esto puede llegar a ser medio confuso, pero lo que plantea la ecología profunda es que la importancia está en la relación que se genera entre los distintos organismos. No tanto en un organismo en sí, sino en la interacción entre esos organismos, ¿sí? Y por último, dentro del grupo de los monismos, está la línea del ecofeminismo, que yo acá lo puse separada porque no es una línea anti-antropocentrista per se, sino más bien es una mirada antropocentrista, pero crítica, y sostiene que durante la historia de la humanidad, el planeta Tierra fue explotado por el ser humano, pero bajo una lógica patriarcal. O sea, es la esencia del hombre masculino que, así como somete a la mujer, somete al planeta Tierra. Esas son como distintas éticas. Quien quiera puede ahondar más, puede buscar información. Creo que, y lo traigo acá para poner sobre la mesa la complejidad que hay detrás del ambiente, que es lo que quiero que quede ahí flotando en la cabeza de cada uno y uno. Bien. Pasamos a lo que es desarrollo sostenible. A partir de la década de los 70, aproximadamente, las Naciones Unidas empezaron a engendrarse y a sostenerse discusiones en relación al problema, a los problemas emergentes del desarrollo. ¿Qué problemas eran estos? El crecimiento económico era lento, la pobreza y las desigualdades aumentaban, las guerras en distintas partes del mundo, y la concentración de poder económico en todo el mundo eran lógicas que se repetían, y bueno, y se empezaba a discutir sobre el desarrollo y hacerse varias preguntas al respecto, y a buscar propuestas superadoras para encarar a futuro. En los 80, más precisamente en el 83, se crea una comisión, la Comisión de las Naciones Unidas, dedicada a discutir sobre desarrollo sostenible. Y bueno, y ahí empieza, surge el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Unas décadas antes, más o menos en los 60, la teníamos a Mafalda haciéndose esta pregunta como una visionaria de, bueno, ¿qué va a pasar cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo? En el 87, de esta comisión de las Naciones Unidas, donde se discutía sobre el desarrollo sostenible, se elaboró un informe que se llama el informe Brundtland, y que define que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad que van a tener las futuras generaciones en satisfacer sus propias necesidades. Bueno, esto en su momento esto es lo que se entiende hoy por desarrollo sostenible, y es la definición más extendida con la cual la pongo acá. Y bueno, y esto es muy lindo, está muy bueno, pero surgen críticas por algunos autores. Estas críticas, por ejemplo, hacen que el desarrollo sostenible como concepto es un concepto ambiguo y está vacío. ¿Por qué? Porque en este informe Brundtland y en varios informes que salieron luego, sí, todos informes de Naciones Unidas, no se terminaba, o sea, se hablaba de desarrollo sostenible, se lo definía, pero nunca se terminaba de explicar cómo llegar o cómo concretar ese desarrollo sostenible. En parte también haciendo cuestionamientos por diferencias con la realidad que se vivía en un contexto, el mismo contexto que decía antes, de guerras, de concentración de poderes económicos, de aumento de la pobreza, de muchas dictaduras en Latinoamérica, sobre todo, acá lo sabemos muy bien.
Todas esas eran partes de la crítica que se le hacía a este concepto de desarrollo sostenible. Y por último también la idea de que el desarrollo sostenible es como un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es la conjunción de dos palabras que se contradicen entre ellas. Por ejemplo, si decimos un blanco oscuro o una oscuridad iluminada, eso es un oxímoron. Bueno, entonces los críticos al concepto de desarrollo sostenible dicen, el desarrollo implica que el ser humano explote el medio ambiente, explote la naturaleza, genere lógicas que llamamos extractivistas, que son lógicas de utilizar la naturaleza, llevarnos todo, no dejar nada y crecer y crecer económicamente, desarrollarnos sobre todo con una perspectiva desde lo económico, ¿no? Entonces decían que no era desarrollo, no podía ir con sostenible. Esas son críticas. Después, bueno, acá cito una oración que a mí me parece interesante, que es de Henry Axelrad, que Henry dice, un presente conocido, o sea, el desarrollo sostenible, para que haya desarrollo sostenible, tiene que haber un presente conocido y un futuro deseable. ¿Sí? Son dos cuestiones claves para Axelrad. Que ahora que creo que esto va muy en línea con todo lo que vamos a estar viendo en adelante. Bien, en el 2015, y esto a mí me gusta, o sea, yo lo veo un poco como, bueno, a respuesta de algunas de las críticas, en el 2015 esto ya lo vieron en la capacitación de la semana pasada, pero bueno, probablemente por ahí acá hay alguien que no haya estado, surge la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es esta Agenda 2030? Bueno, es una, valga la redundancia, es una agenda en la que llegan a acuerdo los países miembros, los Estados miembros de las Naciones Unidas, para definir cómo llegar y cómo actuar, cómo trabajar para llegar a un desarrollo sostenible, para llevarlo a cabo. Esta agenda se define en el 2015 y se pone como plazo límite el 2030. De acá es que salen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Lo que se busca es transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. Es la segunda cita que está ahí. La Agenda 2030 arma 17 objetivos, que son los objetivos que hay que cumplir para llegar a un desarrollo sostenible, para generar el desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos va a estar relacionado a metas. Las metas van a ser las que digan, bueno, para cumplir tal objetivo tenemos que cumplir estas metas. Y las metas van a estar relacionadas a su vez con uno o con más indicadores. Los indicadores justamente van a servir para ir midiendo y monitoreando la evolución de las metas en cada estado y a nivel mundial para llegar a los objetivos. Bueno, acá esta diapositiva quería compartirles. Esta es una página de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe. Esta publicación, si no me equivoco, es de la CEPAL, que la CEPAL es una comisión la Comisión de Economía para América Latina de la ONU, de las Naciones Unidas. Y bueno, acá lo que quería mostrarles es cómo está el documento, y hay un link, después lo van a poder abrir cuando tengan la presentación. En este documento vemos que en la parte de arriba tenemos el objetivo. Este es agarré como ejemplo el primer objetivo de los 17. El primer objetivo se llama Fin de la Pobreza y busca poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Inmediatamente por debajo vemos que está la descripción del objetivo. Enmarca cuál es la situación mundial y describe un poco el objetivo en sí.
Luego, más abajo, al lado izquierdo, vemos que hay una columna donde están las metas. Estas metas son las que hay que cumplir o son las metas a las que hay que llegar para cumplir con el objetivo. Y a la derecha vemos que están los indicadores para hacer el seguimiento de las metas. Esto solo quería compartírselos como para, si agarran el documento, después agarran, lo ven y saben ya cómo es la estructura y pueden buscar directamente, pueden ir directamente al objetivo que quieren y ver qué metas tienen y qué indicadores se relacionan. Por último, no lo señalé, pero acá donde está el puntero, ven que hay una columna, es como un índice. A medida que uno va pasando en el documento, va pasando hojas en el documento, depende de dónde esté el colorcito y el número, te va a ir indicando en qué objetivo está. Nada. Bien. Por último, quería traerles 2 ejemplos de los objetivos de desarrollo sostenible. Como les dije, yo soy ambientólogo, estudié ciencias ambientales y tengo mi formación en ambiente, con lo cual voy a estar trayéndole muchos ejemplos desde lo ambiental, sobre todo. Acá agarré el objetivo número 7, que dice garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Y vemos que hay una meta, 7.1, y que esa meta tiene 2 indicadores. Este objetivo tiene más metas. Yo acá solo puse que tiene una meta y en este caso solo tiene un indicador. Yo lo que quería compartir acá con ustedes es lo siguiente. Esta agenda, los objetivos de desarrollo sostenible fueron elaborados por las Naciones Unidas, por estados, miembros de las Naciones Unidas, y estos indicadores o estas metas que plantean en la agenda están enfocadas a nivel estado, a nivel naciones, ¿sí? Entonces, hoy en día es sumamente importante que, desde mi entender, que cuando desde las organizaciones civiles se arman proyectos para trabajar y se presentan a instituciones privadas y a estatales, poder tener bien delimitado en el proyecto que uno arma y uno presenta qué objetivos de desarrollo sostenible competen al proyecto de uno, ¿no? Entonces, yo quiero darles un ejemplo. Supongamos que tenemos una organización civil que trabaja en el desarrollo de energía solar para familias que viven en barrios vulnerables. Entonces, nosotros decimos, a ver, tenemos este proyecto, que nuestro proyecto se basa en dar capacitaciones sobre energía renovable, instalar paneles solares, ¿por qué no? Y esas... Bueno, y decimos bien, entonces sabemos que nuestro proyecto está directamente relacionado al objetivo 7. Podemos ir al objetivo 7, ver las metas que hay en el objetivo 7, y nos encontramos con la meta 7.1 que dice, de aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Y pensamos, uy, nosotros estamos haciendo eso, estamos buscando la manera de garantizar energía renovable para las poblaciones más vulnerables. Entonces vemos los indicadores. Y dice, proporción de la población que tiene acceso a la electricidad y proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpias. Y ahí decimos, ay, pucha, es un indicador que me queda un poco grande porque yo no tengo la información de toda la población. Pero no importa. Estos indicadores, como dije antes, están pensados a nivel nación, a nivel estado, y para las organizaciones lo que deberíamos hacer es adaptarlos. Entonces decimos, bueno, nosotros estuvimos durante tal año haciendo instalaciones de paneles solares en tantas viviendas, y capacitamos, no sé, a tantas familias para poder trabajar como técnicos dentro de instaladores de energía solar, de paneles solares. Entonces nosotros podemos agarrar esos valores, el número de familias que fueron capacitadas o el número de familias a las que instalamos paneles solares, y ese va a ser nuestro indicador con el que vamos a presentar nuestro proyecto y vamos a adaptarlo al indicador, por ejemplo, 7.1.1. Entonces ahí lo que estamos haciendo es adaptar
¿sí? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser una guía, así como es para las naciones, también para las organizaciones civiles. Una guía desde la cual podemos ir adaptando indicadores, porque hay indicadores que no vamos a poder utilizar porque están pensados a otra escala, a otro nivel. Voy a avanzar. Bien, y pasamos a indicadores. ¿Qué son los indicadores? Esta definición, bueno, la saqué de la CEPAL del 2009, y básicamente lo que dice es que son observaciones empíricas, los indicadores son observaciones empíricas que pueden dar, a través de las cuales podemos hacer estimaciones estadísticas, y que son características susceptibles a cambios en lo que queremos observar. Además que pueden ser medibles y ser numéricas, ¿sí? Y bueno, y de gran interés e importancia para el interés público. Ahora vamos a ver algunas características deseables de un indicador. Bueno, la fuente es Valenzuela. Estas características deseables están desarrolladas desde una perspectiva de la salud, ¿sí? Valenzuela hizo un informe desde la perspectiva de salud, en donde establece cuáles son las principales, las características deseables para los indicadores. A mí me parece importante aclarar eso, pero también quiero como transmitirlo acá, y bueno, y vamos a ir, porque vamos a ir tomando las definiciones y luego para elaborar nuestros indicadores. Entonces, la primera característica es que sirva, o sea, que el indicador esté diseñado y que dé respuesta a un propósito definido. Que sea válido, que efectivamente mida lo que tiene que medir, que sea confiable, esto es, que si tenemos una misma, o sea, que si repetimos la medición con el indicador y las condiciones son las mismas, el indicador debería dar siempre la misma medición, ¿sí? No debería variar. Que sea específico, un indicador tiene que medir un fenómeno específico. No nos sirve o sea, no sería o no nos serviría un indicador que nos mida 3 fenómenos, que nos mida temperatura, tiempo y distancia al mismo tiempo. O sea, no sería práctico. Tiene que ser específico. Que sea sensible a los cambios, ¿sí? Cuando haya cambio efectivamente pueda medir esos cambios, sirva sirva para ver esos cambios. Que sea relevante, o sea, que las respuestas sean claras a lo que estamos buscando, que sea mensurable, o sea, que sea medido, que sea fácil de conseguir, sobre todo, y de fácil manejo. Bien, el concepto que está detrás de todas estas características es que mientras más sencillo, fácil, práctico y útil sea un indicador, mejor. Costo-beneficio, esta es otra característica muy importante, y sobre todo en países de Latinoamérica y países en proceso de desarrollo, ¿no? Donde los recursos son escasos. Y bueno, entonces esta diferencia de costo-beneficio tiene que ser lo mínimo posible. Hay que invertir la menor cantidad de recursos, ya sea económicamente hablando, temporalmente hablando, mentalmente hablando, para conseguir la mejor medición posible. Otra característica es la integridad, a que los datos estén completos, ¿sí? Los datos que necesitamos estén completos, que sea consistente, o sea, que sean coherentes y sensibles a los cambios. Esto se relaciona a las características que vimos antes. La transparencia, que sea fácil de entender e interpretar, de vuelta, que sea simple, no buscar algo complicado o complejo, tiene que ser sencillo y tiene que ser claro para que una persona o un organismo que no está relacionado a lo que estamos trabajando pueda ver el indicador y fácilmente pueda entender qué es lo que está midiendo. Que sea de fácil difusión, o sea, que esté accesible a ser difundido, a poder hacer publicaciones periódicas, por ejemplo,
eso forma parte de la transparencia también, se relaciona, mejor dicho, y que sea dinámico, que constantemente pueda medir según cómo cambie el entorno. Esas son las características deseables. Ahora, no es necesario que un indicador cumpla a rajatabla con todas estas características. Lo que a mí me gustaría es que queden estas características, que se las lleven como una línea que les ayude a elaborar los indicadores, pero que no los sigan a rajatabla, sino que sea más un apoyo, una ayuda. Bien. Como organizaciones civiles vamos a tener o van a tener constantemente que interactuar con distintos actores, ¿no? Y uno de esos actores, que para mí, a mi entender, es muy importante, es el actor público, el Estado. ¿Cómo hacemos como organizaciones civiles para poder influenciar, o más que influenciar, tomar las riendas de las políticas públicas y ser actores principales en la toma de decisiones, ¿no? Entonces me parece interesante poder adelantarnos siempre a la necesidad del otro actor. ¿Qué sucede? El actor público, el Estado, desde el Estado hay que tomar siempre decisiones. El Estado necesita tomar decisiones para resolver problemas, conflictos, etc. Y esa toma de decisiones en el ámbito para el Estado siempre está limitado en tiempo y en recursos. Y muchas veces también limitado en conocimiento. Hay que tomar decisiones sobre situaciones que se desconocen o que no hay historial para saber cómo actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces hay que ser ágil y el Estado tiene que tomar esas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, o para poder tomar decisiones en un tiempo limitado y con recursos limitados, es necesario ejecutar económicamente la selección de indicadores para evaluar y monitorear los procesos, ¿sí? Los indicadores son muy importantes para poder entender dónde estamos parados, para poder ver dónde estamos y poder medir si estamos yendo hacia donde queremos. Eso es la cita que les había mostrado anteriormente de Hasselblad, que es desarrollo sostenible, saber dónde estamos y tener un lugar deseable a donde llegar. Entonces, para eso son los indicadores. Y es importante que esos indicadores estén destinados a los cuellos de botella críticos, ¿sí? En nuestro proyecto vamos a tener, entonces, a lo que iba es, si nosotros como organizaciones civiles entendemos que para el Estado esto es importante, y en nuestros proyectos que vamos a estar trabajando y probablemente articulando con actores, con el Estado, ya damos el paso antes de que nos lo pidan, y ya tenemos indicadores y decimos, miren, este es el cuello crítico de la situación, economizamos recursos por acá y podemos avanzar de esta manera más ágilmente, es una ayuda como a poder tomar un poco también las riendas de lo que el Estado vaya a hacer después. No sé, es como estoy planteando, bueno, pongámonos un paso adelante y antes de que nos venga sin que lo esperemos. De vuelta a Mafalda, recordándonos que si no cambiamos al mundo, el mundo nos cambia a nosotras y a nosotros. Así que bueno, ahí se terminaría. ¿Cómo voy de tiempo, Angie? ¿Bien? Bien. Vamos re bien, Joaquín, discúlpame. Gente, si quieren ir escribiendo acá en el chat las preguntas, las dudas con respecto a lo que va comentando Joaquín, ¿sí? Entonces después lo leemos. Buenísimo, Joaquín, re bien hasta ahora con el tiempo. Vamos bien. Seguimos, entonces. Esos fueron 3 conceptos que yo los considero claves y que quería desarrollarlo con ustedes, y los invito a que, si les interesó, puedan indagar un poco más, porque hay un montón de información que yo omití, que yo no puse en la presentación, pero porque el tema es muy amplio y hay que acotar los tiempos también.
Buenísimo. Entonces vamos a la segunda parte, que está relacionada a esto que decía hace un ratito, que vuelvo para atrás. ¿Cómo encontramos estos cuellos de botella críticos en un proyecto? ¿Cómo sabemos dónde poner el ojo para armar el indicador? Bueno, la idea y lo que me gustaría es poder transmitirles acá 3 marcos conceptuales que ayudan a encontrar esos puntos críticos en nuestros proyectos. Vuelvo a repetir, esto lo voy a presentar desde una perspectiva ambiental, pero también quiero resaltar que todo lo que voy a estar presentando ahora ustedes lo pueden transformar tranquilamente a otros ámbitos, ¿sí? Así como yo agarré los indicadores que estaban pensados para salud y en mi cotidiano lo utilizo para armar indicadores en línea ambiental, la idea es que son herramientas que pueden tomarlas y modificarlas y como más les sirvan. Así que bueno, el primero de estos conceptos es el de medios de vida sostenibles. Es un concepto, un marco teórico elaborado por la FAO. La FAO es un organismo de las Naciones Unidas que está dedicada a trabajar el ámbito rural. Esto trabaja con población rural y políticas rurales. Y bueno, y este marco conceptual está pensado para llevar a cabo trabajos con poblaciones vulnerables, ¿sí? Entonces, lo que sostiene, o sea, lo que nos trae este marco conceptual es la importancia de que cuando estemos trabajando en territorios con poblaciones vulnerables, hacer que nuestro proyecto esté centrado en las personas, en esas personas que tienen que ser los actores principales del proyecto, ¿sí? Tener un carácter holístico, no ver solo el problema puntual. Esto, sobre todo también con problemas ambientales, no es solo ver el problema puntual de, bueno, acá, no sé, hay mucha basura, entonces me quedo solo para ver cómo levanto esa basura. No, hay que mirar el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto ambiental, tener esa mirada de carácter holístico. Tomar acciones que sean receptivas, llevar a cabo acciones que sean receptivas y participativas. Hay que garantizar la participación. Y bueno, y creo que las organizaciones civiles son espacios en donde constantemente apuntan a generar participación, así que muy probablemente acá ustedes puedan, en ese sentido, estar dándome una capacitación a mí sobre cómo generar participación, pero es clave y seguro que ustedes ya lo saben, y no es fácil porque muchas veces cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, los actores en territorio, los actores locales, tienen una historia por detrás, y esa historia suele ser una historia de sometimiento por el sistema, de sometimiento por las relaciones de poder que se generan, de sometimiento por el destino que le tocó vivir. Y ese sometimiento que lleva, muchas veces cuesta que la persona tome las riendas de las herramientas participativas y tome confianza. Entonces, bueno, es un desafío, pero es importante, y siempre que se esté trabajando en territorios con esas cargas, en general siempre creo que es bueno que sea participativo, que hayan herramientas participativas para sumar. Que sea multidimensional. Joaquín, un ejemplo de eso, porque justamente no sé si vos leíste ahí en el chat la pregunta de Silvina, dice, ¿cómo estaría previsto la participación de la sociedad civil en el proceso de la toma de decisiones? Bien. Dice, ¿cómo se vincula la participación con la decisión? Me gusta la pregunta, yo propongo lo siguiente, la voy a responder, yo tengo más adelante una sección de un ejemplo, que es un ejemplo en donde intento donde muestro cómo trabajo e intento poner en práctica todo lo que estamos viendo ahora, y entra esto de cómo generar la participación. Hagamos lo siguiente, si después del ejemplo, Silvina era que hizo la pregunta, ¿no? Silvina, sí. Silvina, si después del ejemplo que yo les doy,
vos crees que no respondí tu pregunta, volvés a hacerla y lo volvemos a charlar y en todo caso hasta por ahí podemos generar algo y sale una idea nueva. Pero Buenísimo. pido tiempito al ejemplo y si el ejemplo no responde no tengo problema, puedo buscar ver otra manera de responderlo. Bien, que sean multidimensionales las acciones que llevamos a cabo. ¿Esto qué significa multidimensional? Que no nos quedemos solo en lo local, en lo específico de vuelta, sino que pensemos, bueno, estamos trabajando con algún proyecto que abarca una manzana en tal barrio, en tal chacra. Bueno, ¿qué pasa en esa manzana? ¿Qué pasa en esa chacra? ¿Qué pasa en el municipio? ¿Qué pasa en la provincia? ¿Y qué pasa en nación? ¿Y qué pasa en el mundo, digamos? ¿Sí? Siempre buscar esa multidimensionalidad que nos va a permitir encontrar aliados, nos va a permitir encontrar herramientas, nos va a permitir encontrar a veces financiamiento y visibilización, muchas cosas. Entonces, la multidimensionalidad es importante desde este marco teórico, este marco conceptual. Interactuar, que el sector privado y el sector público estén trabajando en conjunto, ¿sí? También muy importante, y acá creo que de vuelta organizaciones civiles tienen un rol muy importante en las políticas públicas para a veces también haciendo, esta es mi visión, pueden estar en desacuerdo y me la pueden decir si están en desacuerdo, pero a veces sirven incluso como puente entre el sector público y el sector privado. De vuelta, yo trabajo justo en el sector público, entonces yo estoy hablando por ahí de las organizaciones civiles desde afuera. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con algo, lo dejan escrito y yo reveo completamente lo que es. Otra característica es la de visión sostenible, ser sostenible en el tiempo. Tienen que ser acciones que el día de mañana, si intervenimos con un proyecto, cuando nos vayamos de esa intervención, ese proyecto pueda seguir ejecutándose. Que no quede en la foto, que quede en el mañana, ¿no? Y que sean dinámicas, que sean acciones que se puedan ir ajustando a las diferentes realidades que pueden surgir, ¿sí? Que pueden ser un montón. El segundo marco conceptual que les quiero compartir se llama esquema de PESIR y también está elaborado desde la FAO. Este es un esquema que plantea una lógica para pensar a los sistemas y está enfocado en las problemáticas ambientales, más que nada. Entonces, empezamos por acá que dice fuerzas motoras. ¿Qué son las fuerzas motoras? Para este marco conceptual, las fuerzas motoras surgen de necesidades y están determinados por sectores económicos y la actividad humana, ¿sí? Después por ahí cuando veamos el ejemplo puede quedar un poco más claro, pero las fuerzas motoras lo que van a generar son presiones que van a afectar a los estados. Acá, cuando hablo de estados, estoy hablando no de estado-nación, no de estado-país, sino de estados de medios físicos, del medio social y natural, ¿sí? Esos son los estados. Es la fracción del ambiente que es afectada por las actividades. Es sobre las cuales se ejerce la presión. Esas presiones que van a estar sobre los estados van a generar impactos. Esos impactos son el resultado de esas presiones sobre los estados. Y en base a estos impactos se van a generar respuestas que van a estar activándose a medida que hayan impactos no deseables. Cuando hay impactos no deseables, se generan respuestas que pueden estar destinadas a las fuerzas motoras, a las presiones y a los estados. De esta misma manera, nosotros si estamos pensando en indicadores, podríamos decir, bueno, identificamos en nuestro sistema donde estemos trabajando, en el proyecto que estemos abordando, identificamos por ahí, bueno, una fuerza motora, identificamos que generalmente la fuerza motora va a ser algo que va a estar como fuera, es difícil de abordar. Las respuestas que se le pueda dar a las fuerzas motoras suelen ser más respuestas políticas, son estructurales. Y vamos a estar, pero bueno, podemos identificar algunas fuerzas motoras que van a estar generando presiones sobre algún estado particular que nosotros definamos, y decimos, bueno, creo que esta presión puede ser, identificamos una presión a la cual decimos, bueno, midamos esta presión, actuemos
modifiquemos esta presión, veamos cómo podemos actuar sobre esta presión, y elaboramos un indicador para ver si las acciones que tomamos sirven en modificar esa presión. Esto ahora suena súper abstracto y estoy seguro que más de una y más de uno deben estar medio mareados, pero espero que quede claro en el ejemplo, y de vuelta, si no queda claro, mandan mensajes y después lo vamos a abordar hasta que quede claro. Y el último esquema que quiero presentarles es el de PCA, que es muy similar al de PESIR, pero está elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Y es la misma lógica. Plantea que hay fuerzas drivers, que son, en este momento, este esquema tiene una perspectiva desde la salud. Entonces bueno, las fuerzas drivers, que pueden ser crecimiento poblacional, desarrollo económico, puede estar vinculado a las tecnologías. Es la misma idea que antes, de las fuerzas motoras, algo macro, estructural, que generan presiones que en este caso pueden ser la producción, el consumo y la liberación de desechos o emisiones que se generan al producir o al consumir. Sobre los estados, que pueden ser los recursos naturales, pueden haber peligros naturales o contaminación. Y estos estados, acá viene la diferencia, van a generar una exposición hacia las personas. Y esa exposición puede ser externa, o puede ser por dosis absorbida, por ejemplo, o puede ser cualquier otro tipo de exposición. Acá, para serles 100% sinceros, yo flaqueo un poco, porque al no tener mucha formación en salud, no puse muchas más descripciones de tipos de exposición, que seguramente algunas y algunos puedan aportar después qué otro tipo de exposiciones podemos tener a nivel salud. Y el efecto que puede estar relacionado al bienestar de la salud o a la mortalidad de la población, por ejemplo. Y estos efectos van de vuelta, lo mismo que antes, van a generar respuestas que van a responder a estos efectos no deseables y que pueden estar dirigidas a cualquier segmento del sistema. Bien, esos fueron los 3 marcos conceptuales que quería compartir con ustedes. Y bueno, la idea es que ahora en este próximo paso voy a estar compartiéndoles un ejemplo práctico en el que puse en práctica los conceptos que hablábamos anteriormente y los marcos conceptuales, ¿sí? Este ejemplo es de una intervención, un trabajo que estuvimos realizando en Villa 20, en Ciudad de Buenos Aires, que es un barrio que está en reurbanización, y es un trabajo que lo venimos realizando el año pasado y este año. Entonces, el contexto, para entenderlo. Esta es la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires está dividida por 15 comunas, ¿sí? Acá, en cada colorcito es una comuna distinta. La Ciudad de Buenos Aires tiene una de sus problemáticas más importantes, es la relacionada a la dinámica poblacional, es la de presencia de asentamientos informales en toda la ciudad, en donde, bueno, se concentra una gran cantidad de población, y es un problema para la salud de las familias, es un problema para las políticas públicas, es un problema por problemas ambientales también, porque hay un crecimiento no controlado y a veces crecimiento digo de infraestructura en algunas áreas de la ciudad que por ahí son bajos, o sea que son inundables, entonces, bueno, es un gran problema. Y particularmente la Comuna 8, que es esta celeste de acá abajo, las comunas con mayor problemática habitacional, donde se encuentran mayor cantidad de asentamientos informales y villas en la Ciudad de Buenos Aires, es toda la zona sur. Son la Comuna 8, la Comuna 4, la Comuna 7. Son las 3 comunas con más asentamientos informales y más población vulnerable, ¿sí?
Acá hago zoom a lo que sería la comuna 8, y este mapita es un mapita de densidad, que es de la Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno de la ciudad, y lo que marca es, de colores más claros a colores más oscuros, vemos un incremento en la densidad poblacional. Entonces, las zonas verdes son espacios verdes, o sea, todos estos son baldíos, acá hay unas lagunitas, y todo lo verde es como predios que no están poblados. Lo amarillo claro es una densidad poblacional baja, y a medida que va oscureciéndose se va volviendo más alta. Villa 20, que es donde se desarrolla este ejemplo, se encuentra acá. Si ven, todo esto es Villa 20, y tiene una parte que está bien oscura, con mucha densidad poblacional. Acá hago un zoom más y vemos, esto sería la delimitación del barrio. El barrio, bueno, acá está dividido en dos. La parte rosada, que lo defino como Villa 20, puntualmente, y la parte amarilla, que lo defino como Papa Francisco. Papa Francisco es, como les dije anteriormente, este es un barrio que está en reurbanización. Entonces se están abriendo calles, acá hay muchos pasillos, hay calles muy pequeñas, y se abren calles en un trabajo con lógica participativa con los vecinos. Se define dónde abrir las calles para que entren ambulancias, para poder hacer tendido eléctrico, para poner cañerías, pluviales, etc. Y cada calle que se abre significa viviendas que se demuelen. Entonces esas familias a las que se le va a demoler la vivienda, se las relocaliza a esta zona. Acá había un predio libre y se construyeron edificios, complejos habitacionales, que son a donde van relocalizadas las personas que quieren mudarse. Bien. Entonces, el territorio, digamos, de Villa 20 es un territorio que está en un proceso de reurbanización. Esto es, repito, un proceso en el que se busca integrar a la villa a la ciudad formal. Entonces, la villa es un barrio informal porque no tiene conexiones formales. En los mapas de la ciudad no está formalizada, o sea, si uno quiere buscar una dirección en una villa, un asentamiento informal, no la va a poder encontrar, con lo cual tampoco hay servicio de correo, de servicio de electricidad, servicio de agua, de nada. Y el proceso de reurbanización busca integrar, abrir calles e integrar a todos esos vecinos a la ciudad formal. Es un barrio informal, que es lo que les comentaba recién. Tiene una de sus problemáticas, bueno, acá puse dispersión de residuos. Hay una problemática importante con los residuos. Hay muchos residuos por todos lados. Eso, bueno, voy a estar abordando ahora, así que no voy a profundizar mucho más ahora. No es la única problemática, hay más relacionadas, bueno, la presencia de plagas. El tema de que haya obras de urbanización, por ejemplo, lleva a que se muevan la tierra, y al mover tierras, todos los roedores, todas las ratas que están ahí, se van de ese lugar y se esparcen por todo el barrio. Además se hacen demoliciones de viviendas, y bueno, y esto es un pequeño, gran detalle: cuando se demuele una vivienda que va a ser, donde se va a construir una calle, esa vivienda, los escombros de la vivienda no se la sacan, no se retiran los escombros hasta que no se intervenga, o sea, hasta que no estén todo dado para construir la calle. ¿Por qué? Porque política de gobierno de dejar los escombros para que no se ocupe esa vivienda, y porque si se llega a ocupar ese espacio físico es una gran traba a un proceso que es muy complejo. ¿Y qué pasa? Esas demoliciones que quedan ahí también suelen generar nidos de roedores, criaderos de mosquito aedes con la temática del dengue, lugares donde se tira mucha más basura, etc. Otra característica de este contexto es multiplicidad de actores. Es una experiencia en la que hay actores muy diversos, actores de organizaciones sociales, académicas,
civiles, instituciones del barrio y áreas de gobierno. El barrio tiene aproximadamente 30.000 habitantes, es un barrio, es el tercer barrio, es el cuarto barrio vulnerable más poblado, o tercer barrio vulnerable más poblado de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando se lleva a cabo este trabajo que les voy a compartir, había mucha necesidad de respuestas hacia las problemáticas ambientales, que no se estaban respondiendo como deberían. Este es un mapa de actores, de los principales actores con los que estuvimos trabajando. Hay 3 grandes sectores: Estado, organizaciones sociales y organismos e instituciones del barrio, cada uno con su rol, cada uno con sus conocimientos, con sus recursos. Así que, bueno, estos 3 primeros, los CESAC, son centros de salud, salud ambiental es un área de salud, esta es una gerencia de espacios públicos. Bueno, no voy a andar mucho, voy a seguir. ¿Y cuáles fueron los pasos a seguir para abordar este problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay respuesta para las problemáticas ambientales que surgían en el barrio. Por ahí acá me toca aclarar algo. El barrio, al estar en un proceso de reurbanización, tiene una mesa de participación en donde trabajan funcionarios del gobierno, trabajan referentes del barrio, referentes sociales, trabajan vecinos e instituciones académicas. Y en esa mesa se toman decisiones para cómo ir avanzando en la reurbanización. En esa mesa llevaban muchos casos relacionados a problemáticas ambientales, y al no poder resolverlos, se creó una mesa aparte específicamente para resolver estos problemas. Y ahí es donde empezamos a trabajar y a coordinar este espacio. Entonces, los pasos a seguir para este proyecto para resolver las problemáticas ambientales fueron: primero, diagramar una estructura de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Segundo, definir una línea de base. Sabíamos que habían muchos problemas ambientales, que habían muchos reclamos, pero no había como un informe toda la información no estaba sistematizada y centralizada, con lo cual sabíamos que habían ratas, sabíamos que había basura, sabíamos que había autos abandonados, que habían demoliciones, pero no sabíamos dónde, no sabíamos cuánto, no sabíamos en qué proporción, etc. Entonces había que definir una línea de base. Planificar tareas como parte del abordaje, la planificación sí o sí de modo participativo con los actores del barrio. Articular con los actores locales y con las áreas de gobierno pertinentes y con los sectores académicos que también estaban trabajando y las instituciones. Y monitorear. Y ahí en monitorear entraría la elaboración de indicadores y cómo hacer un seguimiento de estas situaciones. Bien. Entonces, para lo que es estructura de trabajo, lo que se ideó fue la mesa de cuidado ambiental. La idea de esta mesa era en parte poder estar, acá podríamos estar relacionándolo al primer marco conceptual que vimos, el de medios de vida sostenibles, que es cuando Silvina o Silvia, no recuerdo, creo que Silvina, hacía la pregunta de cómo garantizamos la participación. Bueno, esta estructura de trabajo buscaba eso, buscaba garantizar la participación de los vecinos, de las organizaciones y de las distintas áreas que tenían que trabajar. Entonces, lo que se dio fueron 7 etapas. 7 etapas distintas para ir avanzando. La primera etapa, que sería la conformación de la mesa, básicamente convocar a organizaciones, a todos los actores que estaban relacionados a la urbanización y a los vecinos del barrio, abrir la convocatoria para participar de esta mesa de cuidado ambiental. Una vez convocada y conformada la mesa, se procedió a pedir información, a sistematizar toda la información. Entonces esta sistematización la realizamos con
los informes que por ahí nos traían los centros de salud, que los centros de salud tienen territorialidad, tienen personas que trabajan en el barrio, entonces tenían informes armados, venían, nos lo traían y decían, bueno, en tal manzana tenemos problemas porque hay criaderos de dengue, en tal manzana tenemos problemas por las ratas, en tal manzana tenemos autos abandonados. Después también los referentes de los barrios y las organizaciones que trabajan en los barrios venían y nos decían, mirá, acá tenemos este problema, acá tenemos aquel otro. Y los vecinos también viniendo con la información más del cotidiano y del día a día de en este momento tengo este problema en tal lugar, o tal manzana está siendo complicada por tal situación. Entonces, juntando toda esa información, armamos una sistematización, y con esa sistematización elaboramos una línea de base de, bueno, cuáles son las principales problemáticas y los puntos más complicados en el barrio para empezar a trabajar. De ahí empezamos con el planeamiento, con la planificación de las tareas. Esta planificación tuvimos que, todo el tiempo la estuvimos validando con todos los actores del barrio. Yo les había dicho recién que esta mesa de cuidado ambiental surge de otra mesa. Bueno, esa validación la hacíamos, primero trabajábamos consensuadamente en la mesa de cuidado ambiental, y después la llevábamos a la otra mesa para compartir la planificación y que nos la validen. Y en todo caso, si había observaciones o correcciones a realizar, nos las planteaban y las hacíamos. Una vez validado, pasábamos a la ejecución de las tareas. La ejecución de las tareas conlleva articular entre distintas áreas, articular a nivel territorial el acompañamiento, porque hay zonas en donde si no te conocen mejor no entrar, entonces ahí para tener la validación en el barrio era muy importante estar todo el tiempo trabajando mano a mano con todas las organizaciones del barrio. Conseguir recursos, en este caso yo trabajo en el área que trabajo yo, no tenemos recursos, entonces lo que hacemos en realidad es un trabajo más de articulación, entonces había que estar articulando con otras áreas para ir gestionando recursos. Y después estar presente para garantizar que las tareas se vayan haciendo, ¿no? Y esa ejecución también tuvo como varios pasos, tuvo un poco algunos recorridos para hacer relevamientos, otros recorridos para tomar acciones puntuales, y después también para ir haciendo monitoreos. Bueno, y la sexta parte es el relevamiento, justamente, que el relevamiento vendría a ser cómo estamos trabajando. Estamos ejecutando lo que planificamos, bueno, relevamos a través de monitoreamos, ideamos algunos indicadores para ver para seguir construyendo la línea, o sea, la línea de base fue algo que construimos, pero que después lo íbamos actualizando. Entonces, con los indicadores íbamos como intentando actualizar la información del barrio, para tener cada vez una mirada más sólida de lo que estaba pasando. Y por último, una evaluación que se planteaba hacer una revisión hacia atrás de todo el proceso de la mesa, viendo qué cosas habían fallado, qué no, qué había faltado, qué había estado bien, o incluso por ahí qué acciones habían estado de más, para volver a planificar y ajustar una nueva planificación en base a esa evaluación. Y la idea es sostener esta mesa de esta manera, ¿no? Bien, entonces, ahora, yendo al esquema de PESIR, en la mesa de cuidado ambiental identificamos que las principales fuerzas motoras que encontramos fueron la informalidad, un barrio informal que está en la informalidad, la existencia de un contrato de recolección de residuos que estaba vencido en la Comuna 8, con lo cual eso traía muchos problemas a la hora de abordar la temática de la basura. Otra fuerza motora es el proceso de reurbanización. Es como les decía, esto lleva muchas obras, muchas demoliciones, muchas construcciones, entonces está generando ahí un desorden en el barrio que genera una presión. Y la desinformación en el cuidado responsable de mascotas. Esa fue otra fuerza motora que uno por ahí desestima, pero
o lee sobre el cuidado responsable de mascotas y dice, bueno, sí, pero... Y resulta que es importante porque la cantidad de perros y gatos callejeros sin dueño que hay por falta de castración y sobre todo de los animales es muy grande y eso aporta mucho al desorden. Entonces, bueno, era otra fuerza motora que identificamos. Ahí está subrayado lo del contrato de recolección porque en este ejemplo voy a hacer hincapié en lo que es residuos, ¿sí? Es para no hacerlo tan largo. Bien, como presiones, lo que identificamos fue, bueno, un poco la presión que genera la informalidad es el hacinamiento de las viviendas, de las personas, el acceso precario a servicios básicos, esto es una presión que hay en el barrio, la presencia de autos abandonados, muchos autos abandonados, y eso también lo relacionamos a que estamos a que es una presión generada en parte por la informalidad del territorio. La deposición de residuos, hay una gran presión generada por los residuos que se generan, y en parte está relacionado al contrato de recolección que está vencido. Después obras y demoliciones de viviendas y aperturas de calles, esto es lo que les comentaba de la reurbanización, y elevada población de animales callejeros. ¿Sí? ¿Sobre qué estados? Los estados que definimos en este caso son por ahí más de perspectiva social, no tanto natural, pero básicamente son a la calidad de vida de los vecinos. Estas presiones afectan a la calidad de vida de los vecinos, a la higiene urbana del barrio y a la salud ambiental del barrio. ¿Sí? Esos son los estados que tomamos en este proyecto, en este marco. En impactos, bueno, tenemos la disminución de superficie absorbente por cada vez más concreto, más cemento, menos superficie absorbente, menos pasto también, y eso eleva muchísimo la temperatura y trae problemas de inundaciones, básicamente. Acumulación de agua en algunas zonas, con potenciales criaderos de mosquitos. Emisiones por ahí, ¿no? El dengue es un viejo conocido. En Buenos Aires es un nuevo conocido, ya no tan viejo, o sea, no es viejo para nada, pero tampoco es tan nuevo. Y es una problemática muy, muy importante que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en los barrios vulnerables, donde hay mucha acumulación de chatarra, de cacharros, etc. Movimiento de tierras es otro impacto. Estos movimientos de tierras se deben a las obras que se llevan a cabo. Dispersión de los residuos sólidos urbanos, que responden a la presión de la deposición de los residuos sólidos urbanos. RSU es residuos sólidos urbanos. Mal ahí que no lo aclaré, antes no está escrito en ningún lado, así que, pero bueno, lo digo ahora. Y dispersión y proliferación de roedores, otro impacto importante sobre la población. Todos estos impactos, si lo ven y lo piensan, están relacionados entre sí también, porque los escombros genera hábitat, genera un refugio para roedores, y al mismo tiempo genera criaderos de mosquitos, y al mismo tiempo, acá no puse en los animales, los perros y los gatos rompen la basura y la esparcen, y bueno, está todo interrelacionado. ¿Sí? Y como respuestas a estos impactos no deseables, identificamos dos en principio. Podrían ser muchas más respuestas, pero acá pongo dos. Una que es la creación de herramientas participativas es como, está bien general, ¿no? Pero sería lo que es la mesa de cuidado ambiental, para idear desde ahí estrategias y generar acciones y activar los recursos del Estado para resolver los problemas. Y la intervención a través de obras de infraestructura, que es básicamente lo que se va llevando a cabo a medida que se hace la reurbanización. Acá quiero resaltar de vuelta algo que dije antes, el rol de las organizaciones civiles en este espacio para gestionar los recursos del Estado. ¿Sí? De vuelta, yo trabajo en el Estado, mi visión es desde el Estado, pero como Estado y como persona encargada de ambiente en el Estado, a mí todo el tiempo me sirvió un montón trabajar con las organizaciones que me decían, Joaquín, tenemos este problema en esta manzana, hay que resolverlo, esto viene hace tantos años, no se resuelve. Entonces, y de hecho las mismas organizaciones me traían soluciones, propuestas de soluciones. Me decían, esto lo podríamos solucionar de esta manera, de aquella, de la otra. ¿Por qué? Porque conocían el territorio. Entonces mi tarea era
ir hacia adentro del Estado, de mi área, y ver qué soluciones de las que había conversado y habíamos hablado con los actores podíamos ejecutar desde el Estado. Y si no se podía, ver cómo podíamos acercarnos a la solución, a la mejor solución posible. Entonces, de vuelta, la importancia de las organizaciones civiles en la interacción con el área pública, con el Estado, ¿no? Bien. Este mapa, este mapa es parte, lo fuimos creando a medida que hicimos los relevamientos, ¿sí? En este mapa lo que se ven son, es Villa 20 tiene 30 manzanas, están numeradas, y Papa Francisco, que es donde le decía que se estaba haciendo la construcción de los complejos habitacionales nuevos. El barrio está dividido en 3 partes, lo dividimos en 3 zonas, según la accesibilidad, eso es, calles formales que tiene. La zona oeste, que es esta en azul, era la zona más accesible, la zona centro, una zona menos accesible, y la zona este, la menos accesible de todas. Los únicos accesos que hay acá, de calles que no son formales, pero por donde transitas autos, son esta de acá, que se llama Chilaver, y después por acá arriba. Son los únicos 2 accesos que tienen, ¿no? Bien. Una vez zonificado el barrio, también hicimos un relevamiento de dónde habían contenedores. Y los lugares donde habían contenedores los nombramos emplazamientos, que acá van a ver la palabra emplazamientos. En un emplazamiento puede haber 1 o más contenedores de residuos. ¿Sí? Perdón. Y en el mapa los vemos como puntitos verdes, que están acá, 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 puntitos negros, acá, y un puntito blanco que hay acá. Puntito blanco, bueno, y el color depende de la capacidad que tienen esos emplazamientos de recibir basura, ¿sí? Acá está la referencia. Y después también están señaladas las principales instituciones educativas, no se ve mucho, son unos libritos azules, que los considerábamos como principales productores de residuos también. Así que era importante mapearlos, a nuestro entender. Bueno, y acá ya podemos empezar cuando yo les estoy mostrando estos números de, relevamos 13 emplazamientos en el barrio, o sea, 13 lugares donde habían contenedores de basura. Y habían en total en el barrio 40 contenedores de basura. Y la capacidad total en litros de esos contenedores era de 55.700 litros de basura, ¿sí? Estos que estamos viendo acá ya son indicadores, ¿sí? Acá yo les estoy mostrando indicadores. Y estos indicadores fueron surgiendo, no fueron... Acá no se trata de crear la pólvora, de inventar la pólvora. De vuelta, agarramos todo lo que tenemos, toda la información existente, y con lo existente y con la realidad, con lo que tenemos en territorio, buscamos los indicadores que sean específicos, puntuales y más económicos para trabajar y útiles. Entonces, bueno, esta nos sirve esta era la situación en cuanto a contenerización del barrio. Y acá abajo les comparto la situación de 3 comunas, otras 3 comunas, la 5, la 9 y la 13, que son comunas que se caracterizan más por barrio formal. Entonces conseguimos un informe de Defensoría en donde hacían un relevamiento de la situación en contenedores de esas comunas. Entonces, y eso nos sirve como para comparar la situación de esas comunas con la de un barrio informal, en este caso Villa 20. De acá, por ejemplo, de esta información, resalto acá en amarillo esta columna que es la distancia máxima promedio a contenedor. O sea, en estas comunas, ¿cuál es la distancia máxima promedio a la que una persona se encuentra en un contenedor de residuos? ¿Cuántos metros tiene que caminar una persona como máximo para llegar al contenedor más cercano? Bueno, en las 5 era 150 y en las otras 2, 100 metros. ¿Sí? Entonces, este dato, esta información que ya existe, que ya fue utilizada, yo la agarro ahora, o la agarramos en realidad en la mesa de cuidado ambiental, y dijimos, bueno, esto va a ser un indicador, vamos a transformarlo en un indicador para nosotros. ¿Y cómo lo transformamos en un indicador? Lo vamos a ver en un ratito porque no está la filmina.
acá tenemos la comparación de Comuna 5, 9, 13 y Villa 20, con alguna de la información, medio creo que lo mismo que había antes, pero comparado entre los 4. Entonces tenemos una columna de habitantes, número de habitantes, contenedores, número de contenedores, residuos sólidos urbanos generados en litros, siempre en volumen, la capacidad de contenedores, cuál es la capacidad diaria de los contenedores. Esta generación de residuos es por día, ¿sí? Es lo que se genera por día, en litros. Y la diferencia de capacidad que tienen los contenedores menos la cantidad de residuos que se generan. Y acá lo importante es ver que, ahora, quiero aclarar algo. Los números en la comuna 13, 9 y 5 son muy altos, en habitantes y en todo, pero porque las superficies son enormes, son mucho más grandes que Villa 20 es más chiquito, ¿sí? Entonces es como una comparación de superficies distintas. Pero bueno, la idea es ver la comparación de, en Villa 20 hay 40 contenedores, lo cual significa que hay 55.700 litros de capacidad por día. O sea, por día, si el barrio genera 55.700 litros, estamos bien porque hay contenedores para recibir toda esa basura. Pero resulta que por día se generan 216.923 litros, con lo cual estamos en déficit. ¿Bien? Yo no expliqué acá, yo no se los comenté, pero los residuos sólidos urbanos generados en Villa 20 también es un indicador que elaboramos a partir de información existente. Utilizamos un informe de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la cual definían cuál es el volumen promedio de basura que genera la Ciudad de Buenos Aires por persona, y también datos de una Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad que también tenía esa información. Entonces, en base a esa información pudimos, y en base a un censo realizado en Villa 20, que sabíamos cuánta población había por manzana, pudimos hacer este indicador de cuánta basura se genera por manzana, ¿sí? Y cuánta basura se genera en todo el barrio. La misma información vista en un grafiquito, donde vemos la comparación. Eje Y son residuos generados, eje X los barrios, las barras azules la capacidad de los contenedores, y la barra roja los residuos sólidos generados por día, en litros. Y vemos cómo en Villa 20 se genera más de lo que se puede captar por los contenedores. En base a los relevamientos y en base, ahora sí, ¿se acuerdan que les dije que en las otras comunas habían 100 metros de distancia máximo que tenía que recorrer alguien al contenedor más cercano? Entonces dijimos, bueno, tomemos ese valor de 100 metros y usémoslo para generar un indicador en nuestro barrio. ¿Qué indicador va a ser? Va a ser la de superficie contenerizada. ¿Qué es la superficie contenerizada? Va a ser toda la superficie alrededor de los contenedores, donde están los puntos, en un radio de 100 metros, ¿sí? Entonces, esto lo trabajamos con un programa que se llama QGIS, que es de mapeo, que para mí es clave a veces poder tener algún conocimiento de cómo elaborar mapas para los proyectos, porque es una manera visual de transmitir la información. Esto que veíamos antes, que un indicador pueda ser de fácil difusión. Bueno, un mapa te permite eso, te permite difundir la información de una manera amigable, linda y también como compradora para quien lo mira. Entonces establecimos los 100 metros, los radios de 100 metros alrededor de los contenedores, y son todos estos círculos que se ven, son las áreas contenerizadas, que están bien en cuestión de contenedores. Y todo lo naranja es la superficie del barrio que está en zona no contenerizada, ¿sí? Y esto lo definimos en base a los datos que habíamos sacado de los otros informes. Bueno, esto mismo visto en gráficos, acá de vuelta, eje Y, residuos sólidos urbanos generados por día, eje X, zona del barrio, zona oeste, que es la azul, zona centro, que es la roja, y zona este, que es la blanca.
y lo que vemos es, en rojo, los residuos, las barras son la cantidad de residuos que se genera, la fracción que está en azul es lo que se genera en zona contenerizada, dentro del radio de 100 metros, y lo rojo es lo que está por fuera, o sea, en toda esta zona naranja. Y vemos que la zona más crítica, y acá se pone interesante porque en base a estos indicadores y en base a la línea de base y a los relevamientos que hicimos y a todo, empezamos a identificar cuáles son las zonas más críticas del barrio. Vemos que en este caso es el centro, que son estas manzanas. Que vemos que tanto en valores absolutos como en relativos. Esto es, la zona centro es donde mayor cantidad de residuos se generan 113.231 litros, y de esos 46.594 litros no están en zona, o sea, están por fuera de la zona contenerizada, que representan un 41% de toda la zona. Y bueno, y es mucho mayor que en el oeste y en el este. Y este es un grafiquito, pero más específico por cada una de las manzanas, ¿sí? Que nos permite ver cuáles son las manzanas que tendríamos que priorizar para tomar medidas. En este caso vemos que, bueno, que la 23, sin lugar a dudas, es la más complicada, está todo en rojo, es esta que está acá. Hay mucha población, se generan muchos residuos y ninguna parte de la manzana está cerca de un contenedor. Y después, bueno, la 22 también es muy grande, entonces tiene una parte contenerizada, pero otra que no. Después la 30, que es esta, si bien la mayoría está contenerizada, también hay mucha población, entonces esta pequeña parte significa muchos residuos y así. De esta manera vamos generando indicadores que nos van permitiendo ver el territorio y esto no queda acá, esto queda como información para seguir trabajando, tomar medidas, tomar decisiones y seguir haciendo relevamientos y seguir mapeando a futuro para ver cómo esto va cambiando, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en resumen, en este ejemplo se generó la mesa de cuidado ambiental, que fue una herramienta participativa, que se buscó generar lo que se priorizó, que todas las decisiones de intervención por parte del Estado en cuanto a lo ambiental surjan de esta mesa, con la validación de esta mesa. Entonces, era el Estado utilizando sus recursos y haciendo políticas, o sea, trabajando, pero gestionado por las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, los referentes de los barrios, los vecinos, ¿sí? Ese era el espíritu de esta mesa y que, por suerte, funcionó bastante bien. Entre paréntesis, esto empezó en el 2019, plenas elecciones, con lo cual fue un condimento súper interesante y que trajo muchos desafíos. Pero bueno, funcionó. Y por último, acá en este ejemplo, algunos indicadores así bien puntuales. Los 4 indicadores que están, estos 4 de la izquierda son indicadores que se los estuve mostrando recién en el ejemplo. ¿Sí? Y estos otros 4 son indicadores que no se los mostré por una cuestión de tiempos, pero que se abordaron, y que mientras que estos primeros, que los que estuvimos hablando, estaban más destinados a ver la situación general del barrio en cuanto a los residuos, los de la derecha eran indicadores más puntuales al relevamiento de los emplazamientos, de donde habían contenedores, para ver la situación en cómo estaban esos contenedores. Eran como indicadores más puntuales. Y como ven, ninguno de estos indicadores es realmente complicado. Salen de la cotidianidad, salieron del trabajo y del trabajo en conjunto con los vecinos y del trabajo en conjunto con las personas que decían, mirá, la verdad es que hay que ver cuáles son los residuos que hay en un contenedor. Entonces, bueno, veamos si hay escombros, veamos si hay voluminosos, veamos si hay residuos alrededor de los contenedores, si hay bolsas. Entonces, lo importante de acá, y que quiero que se lo lleven, y que ya lo dije antes, es que un indicador no tiene por qué ser una revelación matemática de una ecuación súper compleja que solo lo puede entender un especialista en residuos sólidos urbanos, por ejemplo. No, un indicador tiene que ser sencillo y la idea es tener las herramientas para poder ver dónde necesitamos indicadores, cuáles son los puntos críticos en nuestro proyecto, en nuestros trabajos, que tienen que ser
monitorizados para ver que las cosas funcionen. Y ahí buscar los indicadores que nos sean más prácticos, más útiles. Acá el único indicador más complicado y más complejo por ahí es el residuos sólidos urbanos generados por manzana, porque es una información que para construirla tuvimos que acceder a información que por suerte ya había, de una sobre volumen que se genera por persona, un promedio, y hacer algunos cálculos, pero realmente tampoco era complejo. Y por último, me gustaría dejarle algunos links de interés. Acá pueden, bueno, lo primero que les voy a compartir es una página, se lo voy a poner ya, es una página Cambalache, que es una cooperativa geográfica. Yo les decía recién que me gusta trabajar con mapas, creo que son herramientas muy, muy sólidas para compartir información. Siempre depende del proyecto que uno esté encarando, ¿no? Pero cuando se trabaja en un territorio, se trabaja con poder mapear, da un alcance y fortalece mucho la difusión de nuestra información. Cambalache, por un lado, Cambalache tiene cursos que son pagos para trabajar con softwares especializados en mapear, QGIS se llama el software. Son buenos cursos, pero por otro lado también tiene material gratuito de capacitación para organizaciones civiles, organizaciones sociales o quien quiera, de introducción a las herramientas SIG, se llaman Sistemas de Información Geográfica, donde explican, bueno, qué es un SIG, para qué sirve, cómo utilizarlo, y tienen algunas capacitaciones, tienen ahí colgadas en su página capacitaciones de cómo elaborar mapas, todo con software gratuito, sin pagar nada. Herramientas abiertas a quien quiera usarlas y que son realmente sencillas, básicas, pero muy útiles y sencillas para mapear. Por eso pongo este link de Cambalache y los invito a que chusmeen la página, que si les sirve y si les interesa, y pueden encontrar, y de ahí por ahí pueden disparar para un montón de otras cuestiones relacionadas a sistemas de información geográficos. Pero bueno, los mapas que les mostré los hice con QGIS y desde mi opinión sirvieron mucho en la experiencia para entender el territorio. Y después los siguientes links que les voy a dejar son de financiamiento, son links de distintas instituciones, organizaciones, en donde pueden encontrar financiamiento para proyectos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, capacitaciones gratuitas, becas, consultorías, páginas donde se generan alianzas y redes, otras páginas donde ayudan a buscar voluntariados, en fin, un montón de cosas súper útiles que me parece que son claves. Y me parece importante aclarar que todos estos links, que van a ser los que están en azules, ahora voy a pasarlos, a partir de acá, de Avina hacia abajo, no los recopilé yo, no es producto mío, es producto de, no me acuerdo ahora el nombre de la persona, apellido Quiroga, pero la fuente es un curso que se llama Curso de Dimensión Ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está acá abajo la fuente, Aportes para un Nuevo Liderazgo, que está ahora el curso, lo estoy haciendo, y ahí está dado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y bueno, quiero la fuente y el crédito a todos estos links es en este caso al Ministerio y a la Universidad de Quilmes, que son los que llevan a cabo el curso. Así que bueno, después acá siguen los links de más páginas, se las muestro así, un ratito para que las chusmeen. Después entiendo que Angie les va a pasar la presentación. Y estas dos. Y por último, sí hacer mención especial a lo que es la de vuelta. Y yo soy medio molesto con esto, pero me parece súper clave poder fortalecer las alianzas con el sector público, también con el privado, obviamente, pero desde mi visión, trabajo en el sector público, y el sector público se enriquece muchísimo con las organizaciones civiles, con las organizaciones sociales, y generan, y hay proyectos, hay programas, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se llama Casa Común,
que apunta a generar una perspectiva integrada, me puse a leer, que es voy a leerlo, es un esfuerzo por atender demandas concretas de los sectores más postergados y vulnerables, y todo esto en el marco de los ODS. Entonces, ahí dejo el link, pero si lo googlean seguro lo encuentran. Y después en la provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología, que es el ministerio que entiendo que está tomando hoy en día, por ahora, todo lo que es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entiendo que hay una secretaría nueva de Cambio Climático que va a empezar a tomarlo, creo. No estoy muy actualizado, pero creo que viene por ahí. Y que desde el Ministerio de Ecología, bueno, dan campañas de comunicación, participación social, diseño y propuesta de talleres de educación ambiental. Entonces, de vuelta, son actores que creo que pueden fortalecer mucho si las organizaciones se ponen en contacto y empiezan a averiguar por ahí también, ¿no? Y bueno, por último, muchísimas gracias a todas y a todos. Lo último que quiero resaltar es, bueno, dejo mi contacto acá. Soy Joaquín, licenciado en Ciencias Ambientales. Actualmente trabajo en el Estado, atendiendo problemáticas socioambientales en el marco de población vulnerable en la Ciudad de Buenos Aires, y también trabajo con sistemas de información geográfica. Tenemos un grupo con 2 compañeras, también licenciadas en Ciencias Ambientales, que bueno, estamos trabajando con lo que serían los SIG, y estamos a disposición. Yo estoy a disposición, me encantaría que se den mi teléfono, mi mail, y cualquier consulta que tengan, cualquier tipo de asesoramiento, cualquier duda relacionado a ambiente, relacionado a indicadores, relacionados a armar mapas, relacionado a lo que sea, me hablan, estoy abierto, y si yo no puedo responderles, si yo no tengo la solución, la respuesta, que puede pasar porque acá nadie sabe todo, pero sí creo que si yo no lo sé, muy probablemente tenga algún contacto que sí pueda ayudarlos. Entonces, no duden en comunicarse conmigo. Y bueno, creo que estoy, no sé el tiempo. Bueno, me quedaron 20 minutos. No, está perfecto, Joaquín. Realmente acá la gente agradeciendo por la capacitación, dicen que es muy claro. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios. Excelente el trabajo de campo, gracias por compartir el sacrificio de la tarea realizada. Un ejemplo, dice Claudia. Después Tere, te agradece, excelente explicación. Patricia también, excelente desarrollo de la temática. Queda bien claro, a ver, espérame. Queda bien claro, ay, se me perdió, la participación de las organizaciones. Muy claro el desarrollo, bueno, excelente, muchas gracias Joaquín, alto compromiso tu trabajo. De Marcela, excelente capacitación, saludos desde Concepción de la Sierra, Misiones. Desde San Vicente también, agradeciendo y felicitando. Después Mariel dice muchas gracias Joaquín, excelente trabajo, gracias por las herramientas. Y bueno, todos agradeciendo por tu compromiso social, ¿sí? Por tu trabajo, por los aportes que hiciste. Así que si no quedan más preguntas, o si quedó alguna en el tintero, pueden abrir sus micrófonos y preguntar en forma directa. ¿Sí, Joaquín? Yo tengo una pregunta que me quedó en la cabeza. No sé si le respondí a Silvina con la duda que había planteado, que lo pateamos. Silvina no volvió a preguntar, pero vamos a ver, Silvina, si estás, si te quedó alguna duda con el ejemplo que él dio. Muy bueno, nos gustó mucho, dice Rocío. Había una pregunta que quedó acá arriba, la voy a leer, que decía, ¿cuáles son las políticas públicas actuales de desarrollo sostenible que quiere trabajar el Estado? Creo que todas. Bien, es una buena pregunta. Eso preguntó Marina, ella es de FIESE. ¿De dónde, perdón?
de FIESE. Es una fundación que integra MEFAT, la mesa facilitadora. Bien. Bien, a nivel nación, desde el 2015, desde que se armó la Agenda 2030, el Ministerio de Ambiente tomó la responsabilidad de diagramar políticas para propiciar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es generación de, perdón, moví la computadora, generación de programas, proyectos, pero sobre todo lo que se está haciendo ahora. Bueno, al día de hoy, Argentina realizó dos informes sobre los avances en objetivos de desarrollo sostenible, que lamentablemente no me avivé y no los compartí acá, ahora que lo pienso, hubiera estado bueno, pero si lo googlean, seguramente los pueden encontrar muy fácil. Son los informes, no me sé el título, ahora no me lo recuerdo, pero informes sobre objetivos de desarrollo sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Si lo quieren, seguro están. En esos informes se plantean los avances y, por ejemplo, todo lo que, desde mi lugar, lo que estoy percibiendo desde como políticas públicas, se está haciendo mucho trabajo en sistematizar y recopilar información, porque realmente el Estado tiene a nivel nacional, a nivel también de municipios, bueno, los municipios son más diversos, ¿no? Cada municipio es un mundo distinto, pero por lo menos en mi experiencia en Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay una agencia de gobierno que se llama Agencia de Protección Ambiental, que es la encargada de sistematizar todas las acciones que van haciendo las distintas áreas de gobierno, y armando informes sobre, bueno, entonces, sobre los ODS. Y muchas veces pasa que viene el área encargada de armar el informe y te dice, bueno, a ver, tus tareas, ¿qué estuviste haciendo? Contanos. Y por ahí hay ministerios que están impactando activamente, o hay gerencias o áreas que impactan sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pero hasta hace poco tiempo no lo veían como tal. Entonces lo que se está trabajando mucho ahora en formarnos mucho a los trabajadores del Estado y a la sociedad sobre la Agenda 2030 y empezar a recopilar todos los proyectos existentes y empezar toda esa información que ya está generada, cómo hacer la lectura en el marco de los ODS. Y bueno, después proyectos y financiamientos por ahí de algunos programas puntuales, como este que había mostrado por último de Casa Común a nivel nación. En Misiones desconozco, la verdad no estoy muy actualizado de las políticas públicas en Misiones, pero sí después trabajando dentro del Estado, hoy en día todo lo que vamos armando y toda la planificación que se va tomando a nivel estatal, siempre están los ODS, siempre empiezan a haber áreas ambientales en cada ministerio también. Por ejemplo, claro, en el Instituto de yo empieza a conformarse de a poco un área pensada en las cuestiones de desarrollo sostenible, con una perspectiva ambiental, y entonces se está dando una transformación. Eso es lo que está pasando, se está transformando el Estado y se está reestructurando y de a poco yo creo que se va a ir clarificando un poco la ruta de las políticas públicas en el marco de los ODS. Acá justamente en estos días se creó una mesa que va desde el gobierno, desde el Estado, que va a trabajar especialmente con los ODS acá en la provincia. ¿Sí? Nosotros también como parte del tercer sector queremos colaborar con esa mesa y bueno, en realidad nosotros somos los que impulsamos y llevamos adelante todo lo que es el tercer sector. Cuando digo nosotros me refiero a todo el tercer sector, ¿no es cierto? Para ver que esto se logre. El desarrollo de los objetivos, así que acá en Misiones se está empezando a trabajar muy fuertemente con estos objetivos y justamente por eso se creó esa mesa también.
Acá Silvia dice, la ley Yolanda también va a ayudar a la difusión de los ODS. Bien. Bueno, siguen acá facilitando, felicitando a Joaquín por la capacitación. Y quiero aprovechar en compartir lo que se viene, ¿sí? Acá Marina dice, gracias, me gustó mucho el ejemplo de cómo se construyó los indicadores de RSU, sí. Voy a compartir un ratito pantalla para que vean lo que se viene en noviembre, ¿sí? de este ciclo de capacitaciones. Luego de esta de Joaquín, que fue la primera del mes de noviembre, viene la capacitación el próximo martes. Va a ser dictada por Graciela Aranda, de Casa de la Mujer, y el tema va a ser derechos laborales en las organizaciones sociales. ¿Sí? Después viene el webinario jurídico, legal y contable por personas jurídicas, Héctor Franco, su director, y el licenciado Pablo Picato del Banco Hipotecario. Y al final, el último martes de noviembre, vamos a tener el conversatorio y la conformación de redes de organizaciones en la provincia. Es importante que para ese último martes también se pongan algunos puntos, anoten algunos puntos que les gustaría trabajar para el 2021, 22, ¿sí? Los próximos años. Así que con esto vamos a cerrar este ciclo de capacitaciones ya que venimos haciendo, ¿sí? A ver, vamos a dejar de compartir. Ahí está. Así que nos quedan los últimos 3 siguientes martes, que van a ser de capacitaciones, una capacitación más, un webinar y un conversatorio. Así que esperemos que todos puedan estar. Fabiana, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, se pueden desmutear. Fabi, también quiero que nos saquemos una fotito todos. Fabi, ¿dónde estás? Ella no tenía muy buena señal, así que es muy probable que justo se haya desconectado. Acá está Fabi. Fabi, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Ahí está Fabi. Bueno, hola Joaquín, ¿cómo estás? La verdad, buenísima la charla, excelente disertación, muy claro todo, muy didáctico, la verdad que buenísimo. Te quiero hacer una pregunta que, o sea, capaz que es una pavada, pero, o sea, tengo una duda, o sea, delante de todo lo que expusiste es una pregunta que... Pero el otro día me corrigieron con respecto al tema de cómo me estaba dirigiendo cuando hablaba sobre los cuidados del ambiente. O sea, yo antes decía medio ambiente, cuidados del medio ambiente, y me corrigieron porque dice que ahora se dice ambiente. Yo lo que quisiera saber es si digo mal cuando digo medio ambiente. La verdad que tengo entendido La que diferencia. es el medio, por todo lo que vos explicaste hoy, me parece que está dicho bien medio ambiente. A ver, primero no hay preguntas, no hay preguntas malas, ¿no? Hay preguntas, y todos tenemos preguntas siempre, así que bienvenida. Y segundo, hay discusión, a ver, uno tiene sus posturas, ¿no? Hay discusión sobre cómo decir medio ambiente o ambiente. ¿Por qué te habrán corregido, Fabi? Porque cuando uno dice medio ambiente, está haciendo, o sea, el medio a medio de hábitat, ¿no? Un medio, esto que hablábamos, medio natural, medio social. Y por otro lado, ambiente, es como redundante en realidad, es un ambiente. El medio ambiente queda redundante. Entonces, está bien, o sea, si decís ambiente, estás perfecto. Y si decís medio ambiente, yo creo que hoy en las diapositivas, en la presentación, fui cambiando, porque
no me decidí ni por uno ni por otro, y fue como, bueno, lo tomé además en las de y dije, bueno, que aparezcan las dos, pero en todo caso, si podés decir ambiente y ya no te van a volver a corregir y se va a entender. Desde mi criterio, medio ambiente sí, puede ser redundante, pero ya criterio mío de ambientólogo que trabaja en el Estado con población vulnerable, medio ambiente o ambiente, la verdad es que la diferencia, lo importante es todo lo que está en el de fondo, ¿no? Entonces, o sea que no está mal decir medio ambiente tampoco. Para mí no. Puede que sea redundante y puede que sea redundante, pero si está mal o está bien, te das por una cuestión muy academicista o muy de... Si estás redactando un paper o estás llevando a cabo una investigación para CONICET, y por ahí sí hay que hacer... Hay que cambiar. O bueno, en el cotidiano medio ambiente... Yo creo que es un problema de costumbre, ¿no? Es un problema de costumbre, o sea, hace unos años no nos estábamos planteando si estaba bien o mal medio ambiente, era lo normal de escuchar. Hoy un poco el análisis de la redundancia, pero porque esa redundancia hoy medio ambiente o ambiente hace lo que vos explicaste perfectamente, una integralidad. Antes estaba referido solamente a la naturaleza o a lo que nos era externo a nosotros. Hoy nosotros estamos incorporados a ese ambiente. Totalmente. Claro. Sí. Gracias estoy viendo acá compañeros, colegas de FEDEFA, gracias por participar en este ciclo, que están ya hace varias capacitaciones acompañándonos. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechando que tenemos ahí los micrófonos abiertos, ¿algo más que quieran acotar? Cualquier cosa, si surgen dudas o preguntas o quieren seguir informándose del tema o necesitan, para lo que sea, bibliografía, links, asesoramiento en lo que sea, o con quién hablarlo, o por dónde canalizar dudas, se los compartí, tienen mi teléfono, mi mail, y no duden que 100% a disposición. Genial. Justamente eso era lo que yo quería resaltar, lo puse en el chat, pero te lo quiero decir, Joaquín, sumamente agradecida por tu disposición, por tu amplitud, y por esa generosidad que tuviste de ofrecerte y de estar siempre a disposición, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, y también felicitarte, Angie, porque una vez más fue un hermoso Zoom, muy informativo, muy formativo y con mucha información útil. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la idea es que podamos seguir compartiendo herramientas que nos ayuden a crecer, ¿no es cierto? Tenemos esta facilidad de tener un Zoom en este momento, una plataforma así, ¿no es cierto?, para poder compartir experiencias, la experiencia de Joaquín allá en Buenos Aires, nos ayuda a ver cómo podemos trabajar nosotros en nuestros lugares, ¿no es cierto? Así que, buenísimo, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir toda tu sapiencia. A ustedes, muchas gracias. Sacamos una fotito. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. En una página, ahora voy a la otra. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, parezco con los niños que estoy. Bueno, gente linda, nos vemos el próximo martes a las 16 horas. No se olviden de inscribirse porque entonces no queremos molestar en los correos enviando y reenviando y no queremos que después nos bloqueen. Así que sí les pedimos que se inscriban. Entonces sabemos que quieren participar en la próxima capacitación. Sí, que tengan una linda semana todos. Nos vemos. Chau, chau.